Ser Podcast. ¡Ole! Ni se te ocurra decir que eres real. Yo no podré protegerte. Uy, qué miedo me dan tus pensamientos. Pensé que podía ser muy interesante que fueran una hermana mayor y una hermana pequeña, que fuera la hermana pequeña la que se había caído dentro de su propia cabeza porque se encontraba, pues eso, ensimismada. Toda la historia está concebida como un viaje de transformación de Respawn que hace Chris, en el viaje de búsqueda de Ensi que hace Camila, ¿no? Les conté la historia, me miraron como diciendo, bueno, vale, y entra a la cabeza de su hermana, vale, ¿por dónde? Entonces este fue el que entrara alguien dentro de la cabeza de... que la hermana mayor entrara en la cabeza de la pequeña, esto no era el problema era por dónde. Pues Alfredo Sanzol, gracias por estar en La Hora Extra. Es, creo, la primera vez que escribes un texto para niños. ¿Por qué has decidido dar este paso o por qué has tardado tanto en dar este paso? Pues mira, tiene que ver mucho con el proyecto que tenemos aquí de los nuevos dramáticos y bueno, pues a diseñar el proyecto y estar todos los años trabajando dentro de los procesos, pues ha hecho que dijera, oye, yo quiero también estar, ¿no?, dentro de este proyecto. Ahí había algo, hay una parte de mitad institucional, soy el director del Centro Dramático Nacional, entonces estoy encargando un desafío a autoras, directoras para trabajar con niños, pues creo que tengo que ser también uno de los que se meta en este desafío. Y luego también la curiosidad, ¿no?, de meterte en un trabajo que no había hecho hasta ahora. Te iba a decir que tenías el reto de competir, entre otras, con 1936, pero si no tengo mal entendido, creo que Ensimismada también está agotando las entradas. ¿A qué se debe esta fascinación? No sé si a lo mejor es que faltan más propuestas para un teatro que no sé si llamar infantil o familiar. Bueno, sí, esto es un motivo recurrente dentro de las conversaciones, de las programaciones, que es cierto que todo lo que tiene que ver con la infancia y la juventud, en la creación de ficción, en las artes escénicas, en el teatro, pues creo que debería tener más producción, es cierto. Y luego yo creo que también que el público confíe en el espectáculo antes de haberlo visto tiene que ver con la experiencia de las ediciones anteriores, que salieron muy bien, que me imagino que habrán sido buenas experiencias, ¿no?, para el público, y que confían en que el resultado que vamos a darles es bueno. Ensimismada nos cuenta el viaje de Respawn, responsable, al interior de la cabeza de su hermana, ensimismada. Dentro de nuestra cabeza pueden pasar muchas cosas, nos perdemos, nos da miedo salir, estamos tan a gusto que preferimos quedarnos ahí dentro. He leído en el texto de la obra, el ensimismamiento, según la Real Academia, es el recogimiento en la intimidad de uno mismo, desentendido del mundo exterior. Dos preguntas aquí. ¿Estamos todos ensimismados hoy, en mayor o menor medida, desentendidos de quienes nos rodean y de lo que nos rodea? Pues mira, es un tema que sí que el ensimismamiento dentro de la sociedad es uno de los problemas que hay, porque claro, como una reacción normal al ruido y yo creo que la hiperinflación de comentarios de las redes, ¿no? Yo creo que hay una especie de círculo vicioso, porque somos muy dependientes de lo que está pasando en la pantalla de nuestro móvil. Eso al mismo tiempo hace que tengamos mucha información y que nos sintamos un poco apabullados y que confundamos lo que es la gente de la realidad con la gente que está ahí, que emite mensajes o produce vídeos a través de las pantallas, ¿no? Ahí yo creo que la cabeza no acaba de distinguir y entonces, siendo el ensimismamiento pues algo que es bueno para pensar, para estar tranquilo y tal, pues si se convierte en algo
que tiene que ver con querer protegerse del mundo y aislarse, pues ahí ya es un problema. Claro, la necesidad también era la otra parte de tener una cierta intimidad, ¿no? Claro. Nos decía una escritora hace un par de semanas que con respecto a su infancia considera que hoy los niños tienen poca intimidad, que les hipervigilamos y les dejamos poco tiempo para estar solos. Sí. Bueno, eso es totalmente cierto. Yo recuerdo que había dos partes en mi vida, que una era la vida en la ciudad y otra era la vida en el pueblo. El pueblo nos permitía en verano, que eran veranos muy largos y claro, no había viajes al extranjero, entonces tú te quedabas en tu pueblo con la abuela y ya está. Y entonces aquello sí que era un espacio realmente para mí de libertad, de tranquilidad también. Me subía al desván y podía estar allí horas. Nadie me buscaba ni nadie me llamaba y claro, y ahora pues la experiencia de también en la calle, ¿no? Los juegos en la calle. Ahora pues existe mucha más, eso es lo que has dicho, ¿no? Mucha más atención a los niños y muchas veces no les dejamos el tiempo suficiente. Aquí en el proyecto sí que durante los talleres, aunque están dirigidos, evidentemente sí que damos espacio para que cada una tenga también sus tiempos, sus procesos, ¿no? No ir apretando demasiado con los tiempos ni con los resultados durante los 6 meses que duran los talleres. Luego ya cuando te pones a ensayar ha sido todo lo contrario, ¿no? Es como tienes que hacer algo muy rápido y muy bien, ¿no? Y bueno, un poco de contraste. Claro, no sé si desde que escribiste la obra y la presentasteis a los padres, al texto que yo he leído, a lo que se va a estrenar o se ha estrenado ahora, es quizás la obra tuya que más cambios y transformaciones ha sufrido, ¿no? Pues sí, bastante. Sí. ¿Ha sido ese trabajo durante este año con los 24 chicos y chicas? ¿Qué te han enseñado? Pues mira, a la hora de adaptar sí que es verdad que, claro, como he escrito el texto para las 12 niñas y niños, hablo de 12 porque son 2 grupos de 12, ¿vale? Pero son en conjunto 24, ¿no? Pero dentro el libreto está hecho para 12, entonces, claro, pues vas probando personajes, situaciones, frases que vas cambiando. Tienes que ir adaptándote en función de, bueno, pues a este se le da bien esto, a esta otra hace esto, y entonces ha habido mucho cambio. Y luego, además, también dentro de los grupos, a lo mejor tenías una actriz en un grupo y otra actriz en otro que hacían el mismo personaje, pero luego eso ha cambiado. Y entonces tienes a la que tendría que hacer de manera simétrica una cosa en un grupo y otra en otra, no puede ser. Entonces tenemos dentro de los mismos grupos asimetrías. Entonces eso nos ha vuelto muy, muy locos, para bien. Y nada, hemos tenido ahí que hacer un trabajo de muchas versiones, muchas. Has dicho que no querías que los niños se aburrieran, sobre todo. Yo creo que es una obra divertidísima. Creo que tampoco los adultos se van a aburrir, pero claro, ¿cómo has encontrado ese equilibrio para, uno, que no que no infantilicemos demasiado a los niños, que tampoco los adultos se aburran? Lo digo porque hay reflexiones muy interesantes y muy transversales, creo, sobre la soledad, que es querer estar solo y que es sentirse solo, sobre el aburrimiento, que comentabais también, lo necesario que es el aburrimiento, lo dicen todos los pedagogos, o incluso sobre la que me parece más compleja o más sesuda y también más transversal, sobre el dinero. ¿Qué significa el dinero para los niños? Claro. La envidia porque otro tiene más. ¿Cómo has jugado ahí con estas reflexiones para que nos lleguen a todos? Bueno, son temas que ellos ven, escuchan y que lo tienen muy, muy presente, ¿no? El tema de la soledad, de preocuparse cuando alguien está solo o no, o qué pasa cuando uno quiere estar solo y a lo mejor los que están alrededor se asustan, porque muchas veces cuando ves a un niño que está tranquilo en un sofá y no quiere salir a jugar, te preocupas, ¿no? Y a lo mejor lo que quiere el crío es estar una tarde tranquilo. Y con temas como el dinero, por ejemplo, pues es algo que ellos lo tienen muy, muy presente porque lo ven en el mundo adulto y además el dinero, pues sí,
las 4 cosas que de crío te gustan, que son las chuches o comprarte cartas o cromos, ¿no? Pues necesitas para eso dinero y entonces sí que hay un personaje que es una especie de representante de la codicia, ¿no? Que es el padrino imaginario de Ensi, que sí hace una especie ahí como de coña con el dinero que pillan los adultos y también los niños, porque es una exageración, ¿no? Y les hace pensar sobre esto de que es querer dinero, ¿no? En general. Que preferimos 10 euros, ¿no? Para una bolsa de chuches. O un buen consejo. O un buen consejo gratis. Claro, 10 euros, claro. ¿Eso ha cambiado con respecto a cuando eras niño? Eso no ha cambiado. Eso, claro, también está ahí la inmediatez, ¿no? De que tiene, bueno, que tiene la infancia y que tienen los adultos también. Uh-huh. Ensi, Respon, Dubi, Menti, Sorpre, Sonri. No sé si Inside Out, del revés, ha sido una de las inspiraciones para escribir esta obra con esos personajes. Pues mira, ha coincidido que Inside Out vi la primera, que me gustó muchísimo. Ahí, claro, estaba muy centrado en la gestión de emociones. Y luego, cuando ha salido la 2, estaba escribiendo la obra. Y entonces dije, pues no puedo verla. Porque, claro, estas cosas tienes que cuidarte porque te condicionan, quieras o no. Y nada, la veré ahora. A ver, sí que es el tema de meterse dentro de la cabeza de alguien está ahí, ¿no? Pero bueno, a ver, es el tema de Alicia también, ¿no? Es sobre todo que ahí está el gran invento. Pero tengo otras influencias. Yo creo, para mí la más grande creo que es Roald Dahl. Siempre he sido muy aficionado desde crío. La fábrica de chocolate para mí es como una especie ahí de gran referente. Y luego, pues con mi hijo he ido leyendo también bastante a Roald Dahl cuando él era más pequeño, y siempre me gusta releerlo, ¿no? Entonces hay personajes que son más estrambóticos, o situaciones que son más sensibles, más duras. También hay mucha historia interminable, mucho Michael Ende. ¿No? Bueno, son influencias que he tenido y que siempre se han quedado conmigo, y son autores además que los considero como parte de mis autores ahí de cabecera. Otro de los grandes temas que aborda la obra, lo habéis comentado, es el que poco conocemos al que tenemos al lado, el meternos en su cabeza, saber qué comida le gusta, cuál es su color favorito, lo que sea. No sé si la cultura también se ha vuelto muy individualista desde leer un libro, que uno lee un libro para sí y pocas veces lo comparte en un club de lectura. Incluso vamos cada vez menos al cine y consumimos más cultura, ya me ha salido el verbo consumir, en casa, en una plataforma, y el teatro precisamente es la disciplina que permite conocer más al otro, ¿no? El ir a ver una obra en comunidad y salir y comentarla, algo inevitable. Sí, hay algo tiene el teatro que es que la asamblea es inevitable, forma parte de la esencia. O sea, primero hace falta que se junte el público y luego pasa el espectáculo. Entonces, en ese sentido, sí que es el arte asambleario por excelencia. También es verdad que es cierto, ¿no?, que muchas veces estamos haciendo muchas actividades dentro del ámbito de lo privado, relacionadas con la cultura, pero los conciertos siguen teniendo muchísimo tirón, la música, ¿no?, en vivo, los clubes de lectura, cuando se abren clubes de lectura, funcionan muy bien, y hay muchos clubes de lectura que funcionan muy bien. Podría haber a lo mejor más. Nosotros tenemos aquí uno, por ejemplo. Sí, yo creo que hay un movimiento del ser humano que tiene que ver con disfrutar en colectivo la experiencia artística, y bueno, y ahí el teatro sí que es verdad que es un poco líder. Hace casi 2 años que hablamos por última vez, cuando nos presentabas fundamentalmente Fantasías para la Resistencia. Entonces nos decías que en las situaciones traumáticas la percepción de la realidad se perturba, uno no llega a entender lo que está pasando, y hablabas del poder de la fantasía y de la imaginación como armas para resistir frente a una realidad que es dura. 2 años después, la realidad no es que sea mucho más halagüeña. No. ¿Sigue siendo la fantasía, la imaginación, esa arma que podemos encontrar en una obra también como ensimismada, precisamente el conectar con esos mundos de fantasía, de imaginación de nuestro niño? Sí, yo creo que sí, yo creo que sigue siendo una herramienta, que sigue siendo, el poder usarlo sigue siendo síntoma de buena salud,
porque precisamente una de las cosas que produce la dureza de la realidad que estamos viviendo, de que estemos viviendo conflictos tan horribles, ¿no?, como el que está ocurriendo en Palestina o en Ucrania, pues hacen, o la DANA en Valencia, que ha sido tan horrible recientemente, toda esta realidad hace que sintamos a veces que se seca la imaginación, ¿no?, que la creatividad se apaga, y creo que el cuidar esto, el cuidarla frente a la realidad tan dura, el no abandonar la imaginación, no abandonar la creatividad, no abandonar todo lo que tiene que ver con las posibilidades nuevas, nos mantiene mejor, ¿no? Claro que no soluciona, porque esto es otro tipo de actividad. Hay una parte de la actividad que tiene que ver con ocuparte del problema real, pero para ocuparte mejor de los problemas reales, yo creo que tener una vida imaginativa rica lo favorece. Una última pregunta para terminar. Esta semana se ha puesto en marcha por fin ese programa para llevar a los estudiantes de colegio de diferentes edades a los cines en sesiones matinales. También los colegios traen alumnos al teatro. ¿Habría que fomentarlo más? ¿Echáis de menos más visitas de escolares? Y es una curiosidad también, ¿por qué la obra termina justo a las puertas de la Navidad y no hemos podido estirarla un poquito más hasta Reyes? Pues mira, esta última pregunta es muy fácil, porque los niños se van de vacaciones y nos quedamos sin actores. O sea que se acaba el día... Se acaba el día justo antes de la lotería, ¿no? Claro, como hemos hecho toda la vida, ya la lotería estamos de vacaciones. Y luego sí, a ver, nosotros aquí en el Centro Dramático Nacional tenemos una conexión muy buena con los institutos y con los colegios, y estamos muy contentos con los grupos que se forman, ¿no? De hecho tenemos, de cada producción hacemos una matinal, que es solamente para centros de enseñanza, y luego además de los grupos que vienen por la tarde. Y aquí es importantísima Concha Largo, que es la encargada de tener esta conexión con los centros de enseñanza y en la formación de grupos, ¿no? Y nosotros, yo lo que conozco, que es muy bien, que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Centro Dramático Nacional, pues en ese sentido yo creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno de conexión, ¿no? Y que estamos muy al servicio de estos grupos. Y además estamos contentos de la reacción de los centros de enseñanza, que vienen a vernos bastante. Pues Alfredo Sanzol, es cierto que podemos conocernos, al menos un poco siempre es más que nada. Adiós, buena suerte. Muchas gracias. Gracias.